Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras, a todos los que nos están viendo. Hoy me toca dar un poco más los datos crudos, si se quiere, los datos duros de cómo viene la pandemia. Estuve buscando en los estudios que se hacen todos los días, se largan las nuevas informaciones a nivel mundial de cómo vienen los datos. Para que se den una idea, hay aproximadamente 3 millones de infectados en el mundo, 1 millón de recuperados al día de hoy y aproximadamente 233.000 muertos en el mundo por la pandemia del coronavirus. Si bien estos números son muchos, y sobre todo los muertos, porque 233.000 personas son un montón de gente, es cierto que es un número bajo de personas respecto de la población total mundial. Y esto nos lleva a un problema, si se quiere. Estuve buscando información y salió el 14 de abril un paper en la revista Science donde hablaba un poco de cómo funciona la dinámica o cómo se prevé que va a funcionar la dinámica de la pandemia de ahora en adelante. Y planteaban 2 escenarios. Por un lado, el escenario que plantea que esto eventualmente va a diluirse y va de solo desaparecer tan rápido como apareció, pero lo que decían los científicos que escribían esta publicación es que este es el escenario menos probable. Que lamentablemente el escenario más probable es que esto se repita en olas que vengan acompañando los periodos invernales, que son tradicionalmente los periodos donde todas las gripes y los virus asociados florecen por las condiciones en las que uno está en invierno, más encerrado, más hacinado, con más ropa, etc. Y en este escenario más probable, si no hay una vacuna o no se encuentra un tratamiento, ellos plantean que podía ser que esto siguiera en oleadas periódicas entre el 2022 y el 2025. Entre todo esto, lo que plantean es que un desarrollo crítico para atender a la pandemia, para evitar las muertes que se están dando hoy en día, en el futuro, es el desarrollo de atención crítica, de capacidad de atención crítica. ¿Qué significa esto? Significa el desarrollo de más hospitales, con más salas de terapia intensiva, con más camas, con más respiradores y sobre todo con más profesionales de la salud que estén disponibles para atender posibles casos de gravedad. En este sentido, se habló mucho acá en la Argentina, por lo menos, del término aplanar la curva, y a mí me interesaría que discutamos qué significa aplanar la curva, porque en algún punto parecería, cuando lo dicen, que lo que plantean es reducir el número de casos, y eso no es correcto. Lo que significa aplanar la curva es evitar que se haga un pico, pero el mismo número de casos previstos ocurren en vez de en una semana o en 15 días, en un periodo prolongado de tiempo. Que si bien es cierto que de esa manera no se saturan lo que tenemos disponible, el sistema de salud que se tiene disponible cada país en su momento, sí es cierto que lo que llega a un punto de saturación, y lo estamos viendo ahora, es las fuerzas de la gente que trabaja, de los profesionales y las profesionales de la salud, de los enfermeros y las enfermeras, de los médicos y las médicas que están frente a la pandemia poniéndose en la primera línea todos los días. Y mientras más se alarga el periodo, más fuerte, más duras son las condiciones de trabajo para toda esta gente. Y en el contexto donde en ningún lado del mundo se pone una inversión para contratar más gente, para garantizar más recursos, para garantizar los suministros de seguridad e higiene para esta gente, es poner gente cansada, agotada, mental y físicamente, a contagiarse y contagiar a otros, que es lo que estamos viendo, donde en el mundo entero hay un montón de casos de enfermeros y médicos contagiados. Siguiendo con lo que planteaba esta publicación, que para mí fue muy interesante, leí un montón, pero para mí esta era la que iba más al nudo de la cuestión, es que mientras que no haya vacuna, ¿sí? O no haya un tratamiento, de lo que más dependemos y que funciona, digamos, es decir, lo hemos visto acá, es el distanciamiento social y la cuarentena. Y que probablemente en el escenario más oscuro, donde no se encuentre ninguna solución y vengan las próximas oleadas, debemos depender nuevamente de cuarentenas intermitentes y de mantener el distanciamiento social. Pero acá hay otro problema, que es que la gente que no se infectó todavía, que es mucha, sigue siendo susceptible al virus, sigue siendo susceptible a infectarse. Entonces hay que tener cuidado con esa gente y hay que buscar la manera de garantizar que toda esa gente esté cuidada y no caigan todas juntas en cuanto se levante la cuarentena.
Hace 2 años, para el 2018, yo participé de un congreso internacional de enfermedades infecciosas y microbiología clínica en España, y se cumplían 100 años de la gripe española. Entonces, en una de las charlas plenarias, un infectólogo muy reconocido que fue a dar la charla, dio una charla que quiero leer el título porque me parece que es sumamente preciso para el momento que estamos viviendo, que dice: a 100 años de la gripe española, 100 años para prepararnos y todavía no estamos listos. Ese era el título hace 2 años. Y lo que este infectólogo planteaba era que estábamos a las puertas de una nueva infección. Claro, en ese momento el mayor riesgo que conocía la humanidad era la gripe, entonces él planteaba que podía ser una nueva cepa de gripe. Hoy en día sabemos que fue el coronavirus finalmente. Pero a mí lo que me interesa es por qué no estamos listos, que eso es lo importante. En un momento de los desarrollos productivos del capitalismo, donde prácticamente se puede hacer cualquier cosa, no estamos listos para enfrentar una pandemia. Y los ejes son pocos, pero son importantes y son globales. A mí lo que más me interesa es que caracterizan a todo el mundo. En primer lugar, es que no tenemos la capacidad de producir antivirales y no tenemos la capacidad de producir drogas antivirales o vacunas. Y esto, en un punto, y esto lo dije en alguna charla que dimos antes también, en algún punto se debe a que es muy difícil, que tiene una baja tasa de éxito el desarrollo de antivirales, que es muy difícil y muy costoso, pero también se debe a que en los costos no hay nadie que esté dispuesto a cubrirlos, porque los laboratorios son multinacionales, tienen un monopolio de la fabricación y la distribución de medicamentos, que hace que se concentren más en promocionar los medicamentos que ya existen que en hacer la inversión fuerte que se necesita. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se necesita para desarrollar nuevos antibióticos, nuevos antivirales y nuevos tratamientos. Y por supuesto nuevas vacunas. Es interesante porque nosotros decimos que la solución a esta pandemia sería descubrir la vacuna, pero la pregunta es, cuando se descubra la vacuna, ¿de quién va a ser la vacuna? ¿Va a estar disponible para todos y para todas que los que necesiten, desde el primero hasta el último del mundo? ¿O va a estar en manos de un monopolio farmacéutico que la va a vender por miles de millones de dólares, dejando afuera a un montón de países de muy bajos recursos que no pueden acceder, o que va a ser solo para aquellos que puedan pagarla? El siguiente punto, por el cual tampoco estamos listos, es que los organismos internacionales de cooperación, que se supone que tienen que ser de cooperación, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, vamos a decirlo en criollo, están medio pintados. No hay real intención de los países de trabajar en conjunto, de manera tal que se puedan combinar los desarrollos de las fuerzas productivas de países superdesarrollados como Alemania, por ejemplo. No hay voluntades políticas. Acabamos de ver que Trump, por ejemplo, decidió desfinanciar a la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, el último eje que me parece importante es que a nivel mundial estamos frente a la desfinanciación del sistema de salud público. No hay en el mundo hospitales suficientes, profesionales suficientes de la salud, ni elementos médicos suficientes, porque en todos lados se ha desfinanciado históricamente el sistema de salud, se ha volcado toda la salud hacia los sistemas privados, y de esa manera se limita muchísimo la capacidad de respuesta y queda solo para aquellos que pueden pagarla nuevamente. Y por último, el eje que me interesaría tomar, porque si bien decimos que la cuarentena es en este momento la única salida, si no la mejor, la única salida para afrontar por ahora el tema de la pandemia, es el tema de la cuarentena en qué condiciones. Porque podemos garantizar la cuarentena, pero no podemos garantizar al mismo tiempo que la gente no se muera de hambre. Entonces empujamos a millones de personas a tener que decidir si enfermarse de COVID o morirse de hambre. No hay de vuelta presupuesto para triplicar o cuadruplicar o multiplicar las veces que sea necesario el personal de salud, los elementos de protección, la higiene en los lugares de trabajo, etc. Y tampoco hay presupuesto para garantizar la salud mental.
todo un eje de la salud, que es la salud mental, que queda completamente borrado en un momento en donde la situación de encierro, de aislamiento social, genera un montón de cargas emocionales y tensiones emocionales, angustia y estrés en un montón de personas, y a su vez hay un montón de gente que ya estaba siendo usuaria del sistema de salud mental, que ha quedado recluida y que a veces queda sin acceso a seguir sus tratamientos. Así que ese es el panorama, lamentablemente, que tengo para ofrecer. Me parece que la salida tiene que ser sí o sí la socialización de la producción de medicamentos, la socialización de todas las cuestiones que sean de salud pública, de educación y de investigación y desarrollo. Hay que financiar la investigación básica también. Aquellos que trabajamos en investigación básica sabemos lo difícil que es. Y muchas veces nuestras ideas, nuestros proyectos quedan varados porque no hay presupuesto para llevarlos adelante. Muchas gracias. Okay. Con la primera, ¿qué piensan de que se organice una coordinación científica internacional para enfrentar esta crisis? Esa me la pasan a mí. Sí. Bueno. ¿Qué pensamos? Bueno, me parece que quedó más que claro que la salida es colectiva y que está buenísimo. Yo lo único que agregaría a eso es que tiene que ser con fondos suficientes. O sea, hay que invertir en ciencia, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en salud. Hay un montón de profesionales idóneos en un montón de áreas que son necesarias. Esto sucede también, hago una mínimo paralelismo con lo que está pasando con el dengue acá. Esto lo charlamos en un momento en el podcast que salió al respecto. Hay muchos profesionales, muchas científicas, muchos científicos, muchos médicos que están todos los años combatiendo distintos tipos de epidemias y de cuestiones epidemiológicas y de salud. Está la gente y son gente que está dispuesta a trabajar, pero bueno, evidentemente nunca hay voluntad política suficiente ni presupuesto suficiente para esto. Sí, no, quisiera agregar una cosita acá, esto que dice Bobby de just in time y del criterio de ganancia en la salud. Un dato que estaba entre los números que hoy busqué: 1 millón de los 3 millones de infectados son de Estados Unidos. Una de las primeras potencias del mundo tiene un tercio de los infectados por coronavirus, porque no hay camas, no hay médicos, no hay hospitales. La salud es un bien que se intercambia por mucho dinero en Estados Unidos. Un día de internación en Estados Unidos vale $40.000. No tenés $40.000, no tenés un día de internación. Es así. Quería agregar eso, me parece que iba. ¿Qué respuesta podemos dar desde el socialismo ante la destrucción irracional del capitalismo y que estaría ligado a cómo hacemos para evitar que las fuerzas productivas se transformen en fuerzas destructivas? Ok, muy bien. Bueno, ¿querés responder algo vos, Nati, de eso? Una partecita y yo respondo otra. Algo que me parece que va más por el lado, cuando hablan de las fuerzas destructivas, yo iría hacia el lado, algo que mencionaste vos, Bobby, el tema de la destrucción del ecosistema, ¿no? Esta visión que tiene el capitalismo, que nosotros vivimos por fuera de nuestro ambiente, aislados de nuestro ambiente. La sociedad, los humanos, pudiéramos vivir adentro de un frasco, digamos, y la naturaleza no tiene nada que ver con nosotros. Y como lo planteó Bobby en su momento, es fundamental recuperar esa simbiosis que tenemos con la naturaleza, respetarla. Y significa esto volver a la edad de piedra, ¿no? Porque siempre nos dicen a los socialistas que queremos volver a la época de la carreta. No, hoy en día tenemos un desarrollo tal de las fuerzas productivas, un desarrollo tal de la economía, que se vino de la mano del capitalismo, contrario, o sea, es medio paradójico, ¿no? Pero tenemos un desarrollo tal que podemos, y es obligatorio en este momento de crisis, repensar qué tipo de relación queremos con nuestro ambiente, porque después, y esto lo dice Engels y hay una cita muy bella, la naturaleza nos responde con una trompada, compañeros y compañeras, como puede ser el caso de la pandemia, como han sido otros eventos naturales terribles. Entonces, es un momento, me parece, como para empezar a repensar y replantear, y esto viene de la mano, también lo mencionaba Bobby, el tema de planificar. Planificar qué se produce, para quién, cómo se produce. Todas esas cuestiones lamentablemente exceden al capitalismo, porque el capitalismo solo piensa en la ganancia hoy, ahora, y mañana es otro día, alguien se ocupará de eso. Entonces me parece que es un buen momento, estos son momentos de reflexión y complicados que nos abren la puerta a hacer todos estos planteos y plantearse que de alguna manera el capitalismo no va más.
así, no va más. Sí.